Bienvenidos una vez más a Difficult Times. Hoy estaremos hablando sobre nuestra esperanza de gloria. El último video, uno de los últimos videos que hice, hoy he grabado dos videos, que estoy un poquito quizás fuera de orden. El último video que ustedes han visto es el video que habla sobre el infierno. Luego me pidieron que hiciera un video donde hablara ahora del regreso de Jesús, cómo sería, qué cosas pasarían. Y hago una pregunta para comenzar, porque por lo regular, si le preguntamos a una persona por qué ellos entienden que es importante que aceptemos a Dios, que aceptemos al Señor, como hablamos en el lingo religioso, entregar nuestra vida a Dios, o cuál es la necesidad de que Dios nos salve, porque Él es quien nos salva. Pero verdaderamente, ¿cuál es la necesidad? Y la mayoría de las personas nos responden, pues para ir al cielo, para no ir al infierno. Entonces no tenemos un entendimiento correcto de qué sucederá cuando Cristo venga. Y no tenemos en la Biblia un detalle bien profundo donde nos muestra un montón de detalles y cosas que vamos a hacer, cómo será, nos vamos a acordar, no nos vamos a acordar. El Señor no nos habla de esas cosas específicas, pero sí hay unas promesas, sí hay unas profecías que nos indican qué cosas sucederán. ¿Será un mundo igual al que vivimos hoy día? Definitivamente no creo. Esto es un mundo caído, un mundo donde no hay justicia, un mundo donde sufrimos dolores, enfermedades, necesidades, unos más que otros, porque nosotros en Occidente creo que hemos sido más que bendecidos, porque muchos de nosotros tenemos demasiado, por llamarlo de una manera, o Dios nos ha bendecido sobreabundantemente, mientras que hay otros que tienen necesidad en el mundo que ni siquiera tienen que comer. Pero esa es nuestra esperanza de gloria, que cuando el Señor regrese, tanto los que tienen mucho como los que no tienen nada ahora, tendremos suficiente. Tendremos al Señor con nosotros todo el tiempo y eso llenará cualquier necesidad que tengamos en nuestra vida, que es la manera que debiéramos vivir aquí, que aunque esté en necesidad, me sienta que estoy completo porque el Señor llena el vacío en mí. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la Escritura, qué cosas podemos leer que nos da una esperanza de gloria mayor, que nos permite pensar y quizás hasta soñar con ese día en que el Señor regrese y nosotros estemos con Él de ahí en adelante eternamente. Bueno, tengo alguna información sobre este tema y pues quiero compartirla como siempre. Quiero traerles los versos bíblicos que tengo y explicarlo un poquito. De nuevo, estos detalles son cosas extras que estoy buscando, no son tanto de los temas que me preocupaban mucho en cuanto a compartirlos para que la iglesia pudiera comenzar a estudiar y a ver las cosas por sí mismo y no tratando de seguir maestros que quizás no estén enseñando las cosas del todo correctas, que pudieras tener una perspectiva que nunca has escuchado y que cuando leas las escrituras te des cuenta de que está plasmado en ellas y estuvo siempre ahí. Simplemente que buscamos primero lo que otro piensa antes de leer por nosotros mismos y encontrar lo que Dios piensa y lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. De todas formas, vamos a comenzar en esta noche. Tengo por aquí esperanza de gloria. Nos fuimos en negro un momentito, pero ya estamos aquí. Nuestra esperanza de gloria. ¿Qué significa la esperanza de gloria? Es esa esperanza que tenemos de qué va a suceder cuando el Señor venga. Es ese deseo de que el Señor regrese. En cierto modo, es ese grito que la iglesia primitiva tenía, que ellos llamaban Maranata, que significa ven Señor Jesús, ven Señor. Ese verbo en el hebreo es el Señor vino, el Señor viene, el Señor vendrá. Es todo eso.
porque sí, Él vino. Sí está con nosotros ahora porque su Espíritu está en nosotros, habita en nosotros. Pero sí regresará físicamente y lo veremos. El cielo se abrirá y Él vendrá y completará lo que está escrito en su palabra, que aún no se ha cumplido. Vamos allá. Bueno, vamos por aquí. Hoy puse la gráfica mía en el recuadro para mantenerme ahí porque se me olvida y luego simplemente escuchan mi voz, pero no saben si tengo una grabación o estoy dormido o qué sé yo qué cosa. Ok, es una ancla de esperanza. En inglés le llaman our hope of glory, de esperanza de gloria. Es esa ancla, es aquello que nosotros confiamos porque sabemos que es cierto. Su palabra es real. Dios no miente. Sus profecías se han de cumplir. Esas son las cosas que anclan nuestra esperanza, nuestro deseo de que el Señor regrese. Esa es la razón por la que pensamos el Señor va a regresar. Cristo viene. Por eso es que tenemos esa confianza en eso ahí. ¿Ok? Seguimos. Entonces, Hebreos 6, 17 al 19, este pasaje se convierte en nuestra ancla porque dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea, que no cambia, que es firme, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible de que Él mienta. Él no va a mentir, eso no cambia. Y su palabra tampoco cambia. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esa es la esperanza de nosotros. Él caminó primero que nosotros. Él murió y resucitó. Él fue y regresa. Él nos viene a buscar, nos ha de transformar, nos resucitará junto con Él en ese día completamente para vivir con cuerpos glorificados, sin dolor, sin tener necesidad del que tiene un bastón, el que está en una silla de ruedas, el que no escucha bien, el que no puede hablar bien porque es mudo, es tartamudo, todas esas cosas. Y aunque quizás no se nota tanto, yo cuando crecía era bastante tartamudo. Y en ese tiempo, si usted me decía a mí que en el futuro yo no iba a tener ese problema, yo creo que eso hubiera sido mi esperanza de gloria definitiva. Porque cuando uno es niño, los niños son crueles y se hacen bullying unos a otros. Y para mi tiempo eso era normal. Así que había bullying todo el tiempo porque yo era el gago. Así que, bueno, seguimos leyendo por aquí. Dije, fortísimo consuelo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. O sea, que rompe aún con esa tradición de ese velo que solamente uno podía entrar. Ahora nosotros también somos llamados sacerdotes y podemos entrar delante de la presencia del Señor para llevar nuestras peticiones en oración, para orar por otros, para orar los unos por los otros y para pedirle al Señor, ven Señor Jesús. Reino de justicia. O sea, que verdaderamente va a existir justicia, que usted va a recibir lo que usted esperaba. No que usted fue a la corte y el abogado del otro sabía más o conocía al juez o no sé qué pasó y usted terminó siendo culpable cuando usted no lo era. Que tantas otras cosas que nos pasan en la vida y situaciones que vivimos que quizás no pensamos que son justas, pues Dios va a ser justo. Pero recuerde, la justicia de Dios no es quizá la justicia que nosotros esperamos. Pero Él en ese día será justo, porque dice que es su día de venganza y viene a impartir justicia a aquellos enemigos de Israel, aquellos enemigos suyos, y restaurará las cosas como debe ser. Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Habrá una paz sin límite, no habrá guerra, no habrá conflicto, no habrá ninguna de estas cosas. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea que establecerá el trono de David, desde el cual el Señor
reinará y será nuestro rey justo, confirmándolo en juicio y en justicia. Eso es lo que sucederá en ese día. Aunque unos piensen que Él tarda, Él no tarda. Él está dando oportunidad de que todavía algunos reciban misericordia y puedan ser salvos. Continuamos. Isaías 11:4, la parte A dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. O sea que Él será justo para con los pobres, y a los mansos Él discutirá por ellos. Él será quien lleve su caso por ellos. Miqueas 4:6 dice: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. O sea que aún a la que Él permitió que fuera afligida para prueba, a esa Él la va a levantar. A la que cojea, Él la va a levantar. A la descarriada, Él la traerá. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que está ahí. Y sí, esto puede sonar como algo poético y usted decir: no, pero no es necesariamente, ya eso, a ese tiempo ya las cosas van a haber sucedido. Mi hermano, yo prefiero ser sorprendido en ese día que pensar hoy una cosa u otra, porque está escrito y yo he sido salvo por misericordia de Dios y estoy muy agradecido de Él porque sé que no merezco nada. Pero yo establecer desde ahora que otros no van a tener una oportunidad, es yo decidir que el Señor no va a ser misericordioso. Y Él dice: yo tendré misericordia de que voy a tener misericordia. Así que en ese día, en aquel día, dice Jehová, en aquel día haré estas cosas. Así que el Señor dijo a través de Miqueas que en aquel día Él hará estas cosas. Yo confío que las voy a ver. Así que veremos la gloria de Dios, su misericordia y su gracia en esos días cuando Él regrese. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Todo el mundo recibirá justicia, paz, alegría, gozo, y estaremos en la presencia del Señor, todos iguales, unos delante de Él. Ya no habrá más discusión de quién va a estar, quién no va a estar, quién merece, quién no merece, porque ese día lo veremos. Ese día el Señor hará como Él ha establecido que ha de hacer, y nosotros simplemente nos gozaremos con Él, porque sé que en ese día no vamos a argumentar uno con el otro, te lo dije, o cosas como esas. No va a existir nada de eso. Simplemente el gozo inefable que solo Él puede darnos, la paz que Él puede dar. Isaías 35, 5 al 6 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. En ese día, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. O sea que ya no voy a estar más sordo. Mis oídos van a oír bien. Cuando me llamen voy a escuchar. No voy a estar medio sordo y tener que preguntar a la gente: perdón, que no te escuché. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Mi hermano, yo escuché a alguien hacer una comparación de lo que esto significa. Una persona en una silla de ruedas y que esa persona en ese día salte como un ciervo. Un ciervo es un ay, Dios mío, se me olvidan las palabras. Un ciervo, una gacela, todo este tipo de animales le conocemos como variaciones de un venado. Y casi todos estos animales tienen la capacidad de estar quietos y de ese mismo punto hacer un movimiento y hacer un salto bien alto. Y eso es lo que se refiere, que sin tomar impulso, sin tener que hacer un movimiento previo para poder brincar, el que es cojo saltará. Y esos animales brincan hasta una verja de 8 pies. Usted se imagina lo que es usted poder saltar de una silla y decir: ya no necesito nada, esto nunca más, ya no necesito que me ayude alguien a levantarme, a poder caminar, porque el Señor te habrá devuelto la habilidad para caminar. Si nunca caminaste, caminarás por primera vez y disfrutarás de poderte mover libremente, porque el Señor habrá hecho esto en tu vida. Ese es el gozo,
Esa es la esperanza de gloria. Hermano, esto es algo que no podemos permitir que se opaque en nosotros, porque eso es lo que nos hace añorar el regreso de Jesús. Esto es lo que nos hace más querer estar en su presencia constantemente. Eso es lo que nos hace nosotros poder compartir el evangelio con otros, porque estamos tan gozosos de esto que queremos compartirlo. Sí tenemos que tener el conocimiento de la palabra para poder compartirla correctamente, pero el conocer esta palabra, el entenderla como está escrita, es lo que nos lleva a sentir ese gozo. Porque hay personas que, no sé, las vemos y quizás no se ven muy gozosas en cuanto a este aspecto de añorar el día del Señor. Pero, ok, continuamos aquí. Tenemos Sofonía 3:19. Nos dice, he aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Si nos damos cuenta, hay un patrón de todas estas promesas que el Señor hace a través de todos los profetas y continúa diciendo que la que esté perdida y descarriada, Él la va a traer. Esas son las promesas de esa venida del Señor, donde Él complementa lo que ya ha hecho en el pueblo gentil con lo que Él hará en el pueblo de Israel. Cuando leemos la palabra, nos muestra que Él está en la tierra cuando Él hace estas cosas, cuando Él pelea con esos adversarios para salvar al pueblo de Israel, a ese remanente que quede luego de la gran tribulación. Salmo 72:13 nos dice, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De nuevo, aquellos que han sido oprimidos, sea porque son pobres o por alguna otra razón. Esto de pobres puede hablar sobre pobres en espíritu, porque se sientan que son menos que otros o por alguna situación de la vida, o verdaderamente pobres en cuanto a económico, a sentido económico. Disculpan, me pica el ojo. Esos son detalles que el Señor hará en aquellos que tienen esas necesidades que Él conoce. Y Él transformará las vidas de estas personas porque ya esa necesidad que tienen en su vida, ese vacío que tienen de cualquier aspecto, el que sea en sus vidas, Él lo ha de llenar de una vez y por todas. Esa es la hermosura de todas estas cosas, que las cosas que no es como ahora que tenemos que luchar para poder alcanzar algo y ver cuánto tiempo nos dura eso antes de que caigamos en nuestra próxima situación que nos lleve a una necesidad, a sentirnos oprimidos, a tantas otras cosas que no suceden. Pues esas cosas ya no serán una cosa que nos preocupe en nuestras vidas. Vamos al próximo. Ezequiel 34:16 dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la pierna quebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Él tendrá ese momento donde Él aplicará su justicia y dice aquella que está la más engordada, la fuerte destruiré. Porque en ese tiempo el hecho de estar sobrepeso o estas cosas significaba que estabas teniendo provecho, estabas sacando provecho de algunas cosas, quizá en exceso, quizá más de lo que debías. Y por eso es que hace referencia como que a la engordada y a la fuerte destruiré. Por eso se refiere a aquellos que están sacando ventaja de esa situación de control o de alguna otra cosa. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová, de Jehová de los ejércitos, vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Recuerde, la palabra nos dice que el que se ensalza será puesto por menos, y el que se pone por menos entonces será exaltado.
Ok, esta gráfica que tenemos aquí, lo que nos muestra, el dibujo está hecho ya y está en inglés, dice The Great Reversal. Y lo que quiere decir es que primero cuando miramos el mundo, en este momento, vemos que los que están en el mundo están arriba, están gobernando, están teniendo control, están sacando provecho de inversiones o de lo que sea, y viven vidas donde ellos entienden que tienen el control. Y aquellos que le servimos al Señor, muchas veces nos sentimos oprimidos, nos sentimos marginados, nos sentimos que somos menos, simple y sencillamente porque le servimos al Señor. Pero eso no ha de ser así toda la vida, ya que cuando el Señor venga, tendremos The Great Reversal. Y entonces el mundo terminará en el lago de fuego y aquellos que le servían al Señor estarán exaltados con el Rey. Así que no se sienta mal cuando el impío prospere y vea a usted como que él tiene todas las cosas o que todo le sale bien y a usted no. Porque cuando venga el Great Reversal, cuando venga ese momento que el Señor regrese, será lo contrario. Ok, una nueva estructura de liderazgo global. Ya no será el liderazgo que tenemos hoy día, sino una nueva estructura. Salmo 110, 1 y 5 al 6 nos dice lo siguiente. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Allí está sentado ahora mismo el Señor, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En el 5 dice, el Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras. Eso es referencia a Génesis 3:15, donde dice que él quebrantará la cabeza del enemigo, del anticristo, de la serpiente, del diablo. Todas esas cosas es lo mismo. Y ahí nos lo dice en ese verso 6. Pero, mientras tanto, él está sentado a la diestra del Padre, esperando que sea el momento de regresar. Lucas 19:17 dice, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. O sea que algunos de nosotros o algunos que el Señor haya elegido, él los pondrá a juzgar a algunas naciones, algunas ciudades. Y ahí dice, por cuanto fuiste fiel, en lo poco te pondré con autoridad sobre 10 ciudades. Te dará autoridad sobre algunas ciudades para que reines sobre ella, para que la juzgues más bien. Y eso lo haremos de acuerdo a la justicia de Dios, a la justicia que es correcta. No más guerras. Eso muy bueno, ¿verdad? No tendremos más guerras. ¿Y qué nos dice de estos pasajes? Isaías 2:4 nos dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. O sea que llegará el momento donde eso no será necesario. No tendremos ejércitos. ¿Por qué? Porque el Señor reinará sobre todos y Él no necesita espada para triunfar en la batalla. Y eso lo veremos. Seremos testigos de aquellas batallas que Él librará cuando Él regrese sin tener espada. Reconstruyendo la tierra. Aquí este detalle está muy bueno. Y tengo que hacer una pausa aquí para explicar que muchos a veces piensan que estaremos por la eternidad simplemente todos parados en fila como si fuéramos un ejército y todos estaremos adorando a Dios a la misma vez diciendo lo mismo o algo parecido. Y mucha gente me ha hecho referencia a eso y le digo, pero es que en ningún lugar dice que eso es lo que nosotros haremos. Pero reconstruir la tierra, vamos a ver qué nos dice la palabra sobre esto. Isaías 61:4, reedificarán las ruinas antiguas. O sea, no es que el Señor va a sacar una varita mágica y ¡pum! Todo va a quedar nuevo y reluciente, revestido de oro. No, reedificarán, dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. O sea, que aquellas ciudades que fueron destruidas, aquello que no está como debe ser y que el Señor quiere que permanezca esas ciudades, nosotros seremos los que trabajaremos para reconstruirlas. Para mí, esto sería ideal porque a mí me encanta la construcción y ya no me dolería la espalda cuando trabaje, así que
Eso sería excelente. Ser parte de reconstruir esos edificios, ver qué estilo el Señor quiere que se le dé a esos edificios, cómo los quiere, ver los planos que Él establezca. Todas esas cosas. Eso es acá el soñador en mí. Pero es lo que nos dice la palabra. Serán reconstruidas esas ruinas. Habrá pesca. A aquellos que le encanta pescar, la esposa de uno de los muchachos de la iglesia le encanta pescar. Ahí va a tener oportunidad de pescar de todo tipo de peces. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Ezequiel 47, 9 al 10 nos dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, habrá esos dos ríos que nos menciona en la palabra, dice, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirán todo lo que entrare en y vivirá todo lo que entrare en este río, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. El mar grande se refiere al mar Mediterráneo, que hay muchas especies, muchas más especies que en estos mares pequeños. Menciona estas dos ciudades, que una de ellas no es muy claro dónde queda, pero tengo una imagen simplemente por aquello de tratar de mostrar la distancia, para que ustedes vean en el mapa de Israel, sería desde esta localidad al final, abajo donde está el punto rojo, hasta donde está este punto rojo acá, más o menos esa distancia en la línea azul, en la gráfica del medio, en el mapa del medio, y en el otro extremo, pues muestra la otra ciudad, la que queda más cercana al lago que está en el centro del mapa. Son varios kilómetros donde estarán extendidas las redes de los pescadores. Eso implica que habrá muchos pescadores, pero habrán muchos peces en ese tiempo. Así que no creo que nosotros tendremos una necesidad de comer, pero sí habrán ocasiones en que tendremos celebraciones, y ahí está la pesca y los animales, los sacrificios y todas estas cosas que haya en el nuevo tiempo cuando el Señor llegue y restaure todas las cosas. No añadí la parte de los sacrificios para no crear un issue con esto, porque algunos piensan que sí, otros que no. Simplemente lo veremos en ese día, porque lo menciona la Escritura. Pero habrá jardinería y viñedos. Esto es lo que está establecido en la Escritura. Leamos a ver qué tenemos aquí. Amós 9, 13 al 15 nos dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara, alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. O sea que Israel estará en el cautiverio, y él los traerá, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán del vino de ellas, y harán huertos, y comerán del fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Esa palabra debe ser suficiente para que comprendamos que si Israel no ha sido sembrado en la tierra y todavía ha sido llevado en cautiverio, sea a Gaza, sea cuando fueron llevados en cautiverio a Babilonia o cuando fueron desterrados de la tierra en el año 70, todas estas cosas implican que todavía no han sido sembrados de una vez y por todas, y todavía serán desterrados una vez más, llevados en cautiverio, y cuando el Señor regrese es que esto sucederá. Él los traerá del cautiverio, los plantará de una vez y por todas, y entonces veremos todas estas cosas cumplirse en el pueblo del Señor. Miqueas 4, del 3, la parte B al 4, dice: y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Está claro, todas estas palabras lo establecen. Esto no ha sucedido porque lo vemos, porque Israel continúa teniendo situaciones y enemigos y persecuciones y guerra. Ahora mismo todavía continúa en guerra contra Hezbollah en el Líbano y contra Irán en Irán, o sea, contra el IRGC.
¿Qué más tenemos por aquí? Zacarías 3, 9b al 10. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. En la tierra todavía hay muchísimo pecado, así que sabemos que esto no ha sucedido. Esta profecía todavía la veremos cumplirse en el futuro. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Cada uno invitará a su amigo, a su compañero, a su hermano, y le dirá: ven para que veas mi viña, ven para que veas mi higuera, ven, compartamos de lo que el Señor me ha dado. En ese día. Y dice que en aquel día, dice Jehová de los ejércitos. Eso es hermoso. En un día quitará el pecado de la tierra. Jesús reinará desde Jerusalén. No hay más nada que buscar. Está establecido en la Escritura. Mírenlo aquí, 2 Samuel. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Para siempre, lo que implica que tenía que ser un hombre que viviera para siempre. Y el hijo de David no podía vivir para siempre. Ninguno de sus hijos vivió para siempre. Todos ellos murieron y fueron enterrados. Pero Jesús sí resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y regresa para tomar ese trono y sentarse ahí, y será para siempre. Yo le seré a el Padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ese detalle, cuando habla ahí, cuando hace esa promesa, se lo está diciendo a David. Pero sabemos que eso no se cumpliría en David, sino se cumpliría en Jesús, y se cumplirá cuando Él regrese, porque el trono de David no es donde Él está ahora sentado. Algunos difieren de ese tema, pero de nuevo, son cosas que veremos. No estamos hablando de salvación, pero eso lo veremos en su regreso, y sabremos si se refería al que Él está sentado o si se refiere al que va a establecer cuando Él llegue aquí a la tierra, porque en las Escrituras no vemos, luego que Él regresa a la tierra, no vemos en qué momento Él vuelve al cielo. Yo creo que su trono se establecerá acá. Vamos a Isaías 9, 6, 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, o el Gibor. Ese es el término hebreo que tiene ese sentido tan específico de que ese es Dios. Cuando hablaba de Jesús, ahí es la evidencia de que dice que Él es Dios. Evidencia para el pueblo musulmán que no cree que Él es Dios, sino que dicen que era un profeta. Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Solo confirmó desde el momento en que esa profecía se dio, lo estableció y lo cumplirá cuando Él regrese. Pero ya está establecido desde ese momento, porque ya el Señor había dicho la palabra. Salmo 110, 1 y 2. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Esa palabra ya la habían leído, pero continuamos. Jeremías 33, 14 y 16. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Sabemos que está hablando específicamente de Israel, porque menciona las dos casas. En aquellos días y en aquel tiempo, ese tipo del futuro de profecía, haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se llamará Jehová justicia nuestra. Así que
en aquel día estas cosas sucederán. Hoy día sabemos que no están seguros, que no viven con justicia, ni ninguna de estas cosas. ¿Ok? Regresamos por aquí. Esa es la última profecía que les leí ahí, que en aquel día ambas casas vivirán seguras, el Señor estará con ellos, reinará sobre ellos para siempre. Esa es nuestra esperanza de gloria. Que no importa lo que suceda hoy día, no importa lo que veamos hoy día, el Señor regresa, el Señor restaurará todas las cosas, el Señor nos bendecirá de una manera como nunca antes, porque para empezar tendremos salvación y vida eterna. Nuestros cuerpos no serán cuerpos que se envejecen, no tendremos dolores, seremos como Él en ese aspecto, que tendremos cuerpos glorificados. Así que si usted no le hace emocionarse el hecho de que está escrito y que conocemos nuestro Dios, sabemos que Él es veraz, que Él cumple todas las cosas, que su palabra es fiel, que es verdadera. Si creemos todas estas cosas, entonces tenemos que confiar que esta palabra se ha de cumplir, porque estamos claros que muchas de estas cosas no han sucedido y algunas podemos entender que tenemos ya y todavía no una situación similar para muchas cosas, como el nuevo pacto de Jeremías. Se cumplió en nosotros, pero no se ha cumplido en Israel, al cual Él le habló directamente que Él haría ese pacto con ellos. Así que todas estas cosas nos llevan a comprender que no podemos pensar que todo se cumplió. Tampoco podemos pensar que estas cosas van a cumplirse en el cielo, que vamos a estar allá en el cielo, porque no nos da ningún indicativo de que iremos al cielo con el Señor. Nos da un indicativo de que Él viene y nosotros estaremos con Él y todo lo que Él hará y cómo todo será restaurado y cómo habrá pesca y cómo habrá jardines y cómo habrá viñedos y cómo habrá sacrificios. Ningún sacrificio para perdón de pecados, porque no habrá necesidad de eso. Tendremos un templo y el Señor pedirá que hagamos ciertas cosas. Pero luego de ese milenio dice que ya no hay necesidad de ninguna de esas cosas. Cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo, dice que es la novia. La nueva Jerusalén desciende del cielo y dice que Dios mismo desciende y habitará con el hombre para siempre. Esas son las palabras que tenemos en el libro de Apocalipsis. Y de nuevo estoy parafraseando muchas cosas para darle sentido a lo que estoy tratando de decir. Estudie estas cosas, vea cómo la palabra nos guía a esas cosas específicas que les estoy comentando. No traiga nada a la mesa cuando vaya a leer esas cosas. Pero lea a los profetas, lea Apocalipsis, lea Daniel, lea los evangelios, porque Jesús nos enseña directamente en los evangelios. ¿Y a quién quiero seguir? ¿A algún maestro que se hizo popular en algún momento de historia? Alguien que vivió en el siglo pasado y que me gusta cómo predicaba, sigo todas sus enseñanzas y a él es que le quiero creer. Voy a creer la palabra que está establecida desde antes de la fundación del mundo, que el Señor nos las repite, que nos las dejó para que pudiéramos leerla una y otra vez, que Él la ha presentado a través de diferentes historias en la Biblia y que todas tienen la misma enseñanza y que todas apuntan, a que el Señor regresa y Él completará esa obra que ha comenzado. Creo que eso es lo que nos apunta la Escritura. Pero insistimos en buscar otro significado. ¿Qué dijo este maestro? ¿Qué dijo aquel maestro? ¿Qué dijo el rabino de rabinos? ¿Qué dijo aquel que merece ser llamado maestro? ¿Qué dijo Jesús de Nazaret? Nuestro Salvador. Ese es el que debemos de buscar. Bueno, hasta aquí esta enseñanza. Espero les haya agradado. De nuevo, simplemente fíjese que me quedé en el recuadro. Sigo hablando y nunca pasé la imagen para
para tener una pantalla entera. Así que todo esto que les he hablado, ya ustedes me envuelvo porque de verdad me emociona todo esto. Espero que a usted le emocione tanto como a mí, pero que nos mantengamos en las escrituras. Las emociones pueden acompañarnos, pero la escritura es la que nos guía. Así que, una vez más, espero les agrade todo esto, que el Señor nos los bendiga mucho y será hasta la próxima en el próximo video de Difficult Times.